Buenos días, mis amados hermanos. Los saludo el hermano Osvaldo desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo como todas las semanas. Hoy por ahí en un día fuera de lo normal, hoy jueves, porque nada, el fin de semana va a estar, lo voy a tener un poco complicado por varios factores, así que bueno, decidí hacer el vivo hoy. Pero ustedes ya saben que en nuestro canal de YouTube ahí siempre van alojados nuestros videos, nuestros en vivos. Y lo pueden ir siempre a ver ahí, siempre están alojados en nuestro canal Camino de Justicia, que el link está aquí arriba. Así que bueno, para el que no lo pudo ver, para el que se le cambió el día, para el que lo agarró empezado, siempre están disponibles en ese lugar. Así que bueno, les recuerdo que en el último video estuvimos viendo obras de la fe, estuvimos viendo la existencia de las obras de la fe que muchos niegan y solamente hablan de las obras de la ley, porque muchos desconocen la existencia de las obras de la fe, que son parte de la fe, como les leí el otro día a Santiago 2, que te dice que la fe sin obras es muerta, que está hablando de otro tipo de obras distintas a las que te habla Pablo en Gálatas, cuando te dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Y si bien cuando habla de esas obras, dice obras de la ley, es porque existen otras obras, aunque no estén explícitamente nombradas como obras de la fe en la Biblia, pero está más claro la existencia de las obras de la fe, porque las habla Santiago en el capítulo 2. Y si te dice Pablo que nadie será justificado por las obras de la ley, y nombra obras de la ley, si existiera solamente un tipo de obras, simplemente diría nadie será justificado por obras, diría Pablo. ¿Por qué especificar de la ley si el único tipo de obras que existe son de la ley? Entonces bueno, todo eso se los expliqué el otro día. Te vuelvo a repetir, si no viste el vivo del otro día, en la parte 1 de Obras de la Fe, puedes ir a nuestro canal de YouTube, de paso te suscribes y ahí puedes ver la parte 1. Y hoy vamos a hacer la parte 2, vamos a seguir viendo escrituras, hablando de las obras de la fe, de por qué tenemos que hacer obras, porque muchos creen, no, somos salvos por gracia, no tenemos que hacer obras. No es así. Que no seamos salvos por obras no significa que no debamos hacer obras. Así que bueno, hoy vamos a seguir confirmando esta enseñanza con citas bíblicas y después nos vamos a ir a confirmar con los llamados apócrifos. Así que si eres religioso, abstente de esto, porque bueno, los religiosos sabemos que solamente se apegan al canon de 66 libros, el canon romano. Por ahí algún católico tiene el canon católico, que tiene creo que 72 libros, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza, vamos a continuar con la enseñanza del último fin de semana, hablando de las obras de la fe, de la existencia de las obras de la fe, por las cuales vamos a ser justificados, porque somos justificados por fe, somos justificados por gracia por medio de la fe. Y la fe, como te explica Santiago, conlleva obras. Así que bueno, vamos a ir a Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 33. Dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cada vez que la Escritura habla de nuevo, se refiere a eterno, no se refiere a algo que recién le acaban de sacar la etiquetita, que recién, no. Cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, habla de los cielos y la tierra eterna, los que están preparados para nosotros. No es que Dios recién se va a poner a construirlos, a hacerlos, no. Son los cielos y la tierra nueva eternos. Lo mismo que con la ley de la justicia o la ley real. Te expliqué que se le llama de varias maneras. Es la ley eterna, no es una nueva ley que se va a hacer en el momento, no, es la ley eterna, la ley
que existió desde siempre. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, en los días postreros, después del nacimiento de Jesús. Porque cada vez que la Escritura se refiere a en los últimos días, siempre los últimos días se refiere a después del nacimiento de Jesús. Ya después del nacimiento de Jesús ya entramos en los últimos días, por así decirlo. Daré mi ley en su mente, la mente renovada, la mente de Cristo, la metanoia, cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. El verdadero arrepentimiento, la circuncisión del corazón, de eso está hablando, no un arrepentimiento de pecados. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, cuando nos da un corazón nuevo, cuando nos hace la circuncisión del corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, está hablando de la ley de la justicia, la ley eterna, la ley del ágape, la ley de la caridad, que donde te dice que más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice: ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Acá Abraham le hablaba a los judíos. Pues si Abraham fue justificado por las obras, hablando de la ley de Moisés, de las obras, de las no obras, le digo yo, de las obras muertas que te habla Hebreos. Porque la ley de las obras de la ley de Moisés eran las obras muertas, de no hagas esto, no hagas aquello, no bailes pegado, no tomes, no bebas, no. Eran las no obras, las obras muertas, porque son obras, no hagas esto, no hagas el otro. Ay, me pica la nariz. Porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley de Moisés, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si hubiera sido justificado por la ley de Moisés, tiene de con qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para consigo mismo. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Por eso Jesús les decía a los fariseos: si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hablando de las obras de la fe, por supuesto, no hablando de las obras de la ley. Las obras de Abraham haríais. Versículo 4. Pero al que hace obras de la ley, a eso se refiere ahora, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Te explica Pablo. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 10. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia que es por la ley, entre paréntesis de Moisés, no la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe dice: el justo por la fe vivirá. Pero la justicia que es por la ley te dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por estas cosas que haga. Pero sabemos que, excepto nuestro Señor Jesucristo, nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Nadie pudo cumplir las 613 leyes más los 10 mandamientos del monte Sinaí. Pedro te lo explica en Hechos 15, si mal no recuerdo. ¿Por qué ponéis un yugo sobre nosotros que ni nuestros padres, ni nosotros los apóstoles hemos podido llevar? Cumplir con la ley de Moisés. Y te lo explica Santiago, y también te lo explica Pablo, creo, que la ley de Moisés tiene que cumplirla entera, tiene que cumplir las 613 leyes más los 10 mandamientos para que te sea contado por ley cumplida. Nadie la pudo cumplir, porque de las 613 leyes y los 10 mandamientos, uno solo que no cumplas o que erres, te haces culpable de todos. Por eso nadie la pudo cumplir, excepto nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó
en este plano. ¿Entiendes? Versículo 5. Mas el que no obra, hablando de las obras de la ley, mas el que no obra, hablando de las obras de la ley de Moisés, sino cree en aquel que justifica al impío. Y muchos dicen, ¿por qué justifica? Entonces Dios justifica al impío. No, pero está hablando de antes de la metanoia, antes de que el impío, porque todos nacimos impíos, todos nacimos muertos en esta vida, excepto, no puede ser que alguno ya nazca con el Espíritu Santo, porque hay chicos que ya nacen con el Espíritu Santo porque se ha orado se ora por la madre, como pasó por ejemplo con María. Buenos días, Edgar. El pecado tiene consecuencias todavía, tiene consecuencias para los que no están en Cristo, para los que no son hijos. Pablo te lo explica en Romanos 8.1. Romanos 8 es el capítulo que le habla a los hijos de Dios. En el versículo 1, Pablo te explica, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque están recubiertos de Cristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, para los hijos de Dios, para los que son hijos, el pecado no tiene consecuencias. Porque nosotros ya fuimos juzgados en el madero con Jesús. Pero para los que no tienen a Cristo, ellos sí van a ser juzgados por su pecado. Ellos sí. Y nunca falta el que dice, y entonces puedo pecar todo lo que se me dé la gana. Nunca falta. Claro, a eso me refiero, Edgar. Exacto. Nunca falta el que dice, entonces puedo ir a pecar confiadamente, tranquilamente, que ya no voy a pecar. No se trata de eso. Si una persona está pensando entonces puedo ir a hacer lo que se me da la gana, total, es porque no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Ahí radica la diferencia. Sigamos en lo que estábamos. Si no cree que en aquel que justifica al impío, por eso les explicaba que el impío es antes de la metanoia, antes del verdadero arrepentimiento que sucede una sola vez en la vida, como ya se los expliqué en otros videos. El arrepentimiento no es un arrepentimiento de pecados como te predican las religiones. El verdadero arrepentimiento sucede una sola vez en la vida, que es una metamorfosis de la mente, es la circuncisión del corazón, es un cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justifica al impío porque está hablando de la persona de antes de haber pasado por la metanoia. Vamos a Romanos 9, capítulo del 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Como te dije hace un ratito, te lo explica Romanos 10. La justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe, que es por la ley, te dice, por la ley de Moisés, entre paréntesis, ¿no? La justicia que es por la ley de Moisés te dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por estas cosas. Pero la justicia que es por la fe te dice, el justo por la fe vivirá. Y acuérdate que la fe conlleva obras de la fe, no obras de la ley. Versículo 32, Romanos 9. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Acá vemos otra vez, obras de la ley, obras de la fe. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque es por fe. Porque es por fe. Y la fe es don de Dios para que nadie se gloríe. La fe es don de Dios, no es don de los hombres. Todo proviene de Dios. Todo.
la fe, la gracia, el ágape, todo proviene de Dios. Vamos a Gálatas 3, qué hermoso capítulo, Gálatas 3, pero que a la vez qué difícil de entender para muchos. Vamos a leer Gálatas 3 del versículo 2 al 14. Dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque la ley de Moisés es estar en la carne. Porque todos creen que solamente están en la carne los que van a la disco, los que no les importa nada de Dios. Pero los que están en la ley de Moisés también están en la carne. Porque no son guiados por el Espíritu Santo, no son guiados por la fe. Ellos también están en la carne. Los que se guían por la ley de Moisés, por los 10 mandamientos. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros con los dones del Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley, las obras muertas que te habla Hebreos, o por el oír con fe? Y la fe conlleva obras, como te dice Santiago. No me canso de repetirlo porque quiero que quede claro, porque muchos agarran el video o el vivo por la mitad. Quiero que quede claro. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la justicia se hace, la justicia se obra. Son obras de la fe, no obras de la ley. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Te lo explica Génesis 12, Génesis 15. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Justificar por la fe. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no de la fe, no de las obras de la fe, no de las obras de justicia, no de las obras de caridad, no de las obras de misericordia, no de las obras de piedad. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo anatema. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que te expliqué hace un ratito. Para que te sea cumplida, contada la ley de Moisés como cumplida, tienes que cumplir las 613 leyes más los 10 mandamientos. Y Pedro te lo explica en Hechos 15, creo. ¿Por qué ponéis un yugo sobre nosotros que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, si tú crees que eres más perfecto que los mismos apóstoles y tú puedes cumplir la ley de Moisés y los 10 mandamientos, adelante. Lo puedes hacer tal cual. Claro, el que no cree en Jesús está en maldición, claro, porque el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, como dice Pablo te lo explica, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Porque, bendiciones hermano Jack, porque las religiones te quieren convencer de que tienes que hacer determinadas cosas para ser salvos, pero no. Y a partir del próximo video vamos a hablar sobre la gracia, y lo voy a hacer en 2 partes también. Voy a hablar sobre la gracia, pero no es por obras que somos salvos, es por gracia, por medio de la fe, que conlleva obras, y esas obras es la manifestación de quién somos. No hacemos obras de caridad para ser salvos, sino porque es la manifestación de quién somos. Como te explica 1 de Juan 3, versículo 10,
en esto se manifiestan, en esto se muestran, en esto puedes ver los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Seguimos con Gálatas 3, versículo 11. Vamos con el versículo 10, nuevamente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente, por las obras de la ley nadie se justifica. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley de Moisés no es de fe. Y entonces, ¿y sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Para qué intentar cumplir la ley de Moisés y los 10 mandamientos? ¿Para qué? ¿Para qué? Frank 40. Que nadie los engañe, lean la Biblia. Exponme por favor en qué, si he hablado mentira. Exponme, adelante. Exponme, adelante. Si he hablado mentira. Tienes ahí los comentarios para exponerme tranquilamente. Dime qué mentira he dicho, qué falsedad he dicho. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No somos Cristo, ok, no somos el Cristo, pero nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿no somos Cristo? No somos el Cristo, que es otra cosa. Pero si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos Cristo. ¿No vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Te explica Pablo? Te dice Juan en Apocalipsis que no nos vamos a sentar juntamente con Él en el trono para reinar. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no somos parte de Cristo? ¿No somos Cristo? No somos el Cristo, que es distinto. ¿Qué mentira he dicho? ¿Qué mentira he dicho? Lo que te sugiero que vayas y leas la Biblia, leas, la escudriñes y le pidas al Padre que te revele a través de su Espíritu. Simplemente eso. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que dice a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Se los dije hace un ratito. Y esto no de vosotros, también se los dije, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que son las obras de la fe. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Está claro? Vamos a 1 Timoteo 6, versículos del 17 al 19. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, o sea, ricos en obras de la fe, en obras de justicia, en obras de misericordia, en obras de caridad, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir.
que echen mano de la vida eterna, te explica Pablo. Tito, capítulo 2, versículos del 6 al 8, te habla de lo mismo Pablo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras. Ejemplo en buenas obras. Para los que dicen, ay, no necesitamos hacer obras porque somos salvos por gracia. No, entonces no eres quien dice eso. No eres hijo. Si no tienes buenas obras, no eres hijo. ¿Cuál es tu manifestación de ser hijo de Dios? Se lo leí hace un ratito, 1 de Juan 3, versículo 10. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Daniel 12, versículo del 1 al 3, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y los testigos de Jehová, y acá ya está Cristo, ese es Cristo. Y será tiempo de angustia, tiempo de Sará, la palabra en griega, de angustia, si mal no recuerdo, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3, los entendidos resplandecerán en el firmamento, en el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, los que enseñan la justicia, los que enseñan la ley eterna de Dios, la verdadera ley de Dios, que ya vamos a hablar en otra serie, en una serie de 8 videos más o menos, explicando cuál es la verdadera ley de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que enseñan las obras de justicia, las obras de la fe a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Pavada de promesa. Apocalipsis 2, versículos del 23 al 26, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero hermano Falto, no es necesario hacer obras. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuándo? ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Cuando estemos en el tribunal de Cristo. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina que es conforme a la piedad, que te explica Pablo en 1 Timoteo 6. Y el otro día escuchaba una santurrona en Facebook decir, sí, porque la verdadera sana doctrina es todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Dónde sacaron esa estupidez? La verdadera sana doctrina es lo que está escrito en el canon, en la Biblia. ¿De dónde sacaron esa estupidez? Primero que es falso eso. Y la verdadera sana doctrina, la única sana doctrina, es la que te explica Pablo en 1 Timoteo 6. ¿Qué te dice Pablo en 1 Timoteo 6? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de quién, del vecino, no, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma la piedad. Simplemente eso. Claro, exacto, Gucci, exacto, cuando se habla de no ser salvos por obras, Pablo habla de las obras de la ley. Pero ojo que tampoco somos salvos por obras de la fe. No, Pablo habla de no ser justificados por las obras de la ley. Tenemos que hacer obras de la fe, pero no para ser salvos. Porque no somos salvos por obras. No somos salvos ni por obras de la ley ni por obras de la fe. Pero sí somos justificados por obras de la fe, que es la manifestación de quién somos. Obras de justicia, obras de caridad, obras de piedad,
obras de misericordia. Cuidado con eso. Tenemos que hacer obras de la fe, pero no para ser salvos. En realidad, porque ya somos salvos, es que hacemos buenas obras, porque es la manifestación de quienes somos. Y les decía de la sana doctrina que explica Pablo en 1 Timoteo 6. Esa es la verdadera sana doctrina y no como leí en Facebook el otro día, no, la verdadera sana doctrina es lo que está escrito en la Biblia. Por Dios. Pero bueno. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, versículo 26, y guardare mis obras hasta el fin. Hasta el fin. Presta atención a lo que está diciendo acá Juan. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Tenemos que hacer obras hasta el fin, siempre. Obras de la fe, por supuesto. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Seguimos en Apocalipsis. Vamos al capítulo 3, versículo del 14 al 22. En el mensaje a la Laodicea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, que este mensaje está en contraposición al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, dice. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque muchos dicen, ay, Dios conoce mi corazón. Está bien, pero no pasa solamente porque Dios conozca tu corazón. No pasa solamente porque Dios conozca tus intenciones. Yo conozco tus obras, dice Jesús acá. Que ni eres frío ni caliente. Lo que te leí recién en 1 de Juan 3:10. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo hace muchos años me preguntaba, ¿por qué dice te vomitaré de mi boca? ¿Qué tiene que ver? Hasta que el Señor me lo reveló. Tú cuando vomitas, cuando devuelves, ¿qué estás haciendo? Expulsando lo que no sirve del cuerpo. ¿O no? Bueno, básicamente es eso. Jesús te está diciendo que te va a sacar del cuerpo. Por eso te va a vomitar de la boca, porque te va a quitar del cuerpo. Te va a sacar del cuerpo. Por eso Jesús decía, pero mejor te es entrar sin una mano que con todo tu cuerpo irte al infierno. Porque yo nunca vi el que se cortó una mano por robar. O nunca vi el que se sacó un ojo por mirar a una chica. A ver. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Son ricos en la carne y creen que son ricos. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Amén, Gucci, el amor ágape es el don más excelente, exacto. Las buenas obras de misericordia, 1 Corintios 13, exactamente. Eso te lo reveló el Espíritu, no te lo reveló carne ni sangre ni yo. Exactamente, el verdadero amor es el amor ágape, el que proviene de Dios. Te lo explica 1 Corintios 13 y en el final de 1 Corintios 12 también te dice, mas yo muestro un camino más excelente. Porque todos quieren los dones de sanación, de hablar en lenguas, pero nadie quiere el don más excelente que te explica Pablo, que es el de la caridad. Y en la Reina Valera 1960, que es la Biblia que más se usa, te dice, el amor es esto, en 1 Corintios 3, el amor. Pero si te vas a la Biblia del Jubileo, no dice amor,
dice caridad. Y si te vas a la King James, que está en inglés, no dice love, dice charity. Porque el ágape, el amor que proviene de Dios, lo expliqué en el video pasado esto también, no hay una palabra humana que pueda describir ese verdadero amor, que es el amor de Dios, no el amor basura que te enseña el mundo. La palabra que más se acerca a la descripción del verdadero amor, que es el amor de Dios, es la caridad. Es la palabra que más se acerca a eso. Por eso, en la Biblia del Jubileo, que es más antigua que la Reina Valera de 1960, no dice amor en 1 Corintios 3, a lo largo de todo el capítulo. Dice caridad. Porque se asemeja más, porque uno escucha amor y uno piensa en el amor del mundo, en el amor que nos enseña el mundo. Y ese amor es basura. Nada tiene que ver con el amor ágape, que es el verdadero amor. El amor del mundo es ¡mua! Besitos, ¡mua! ¡Mua! Besitos, te quiero. Pero no se puede amar sin dar. Y cuando tú tienes caridad, tú das. Cuando tú tienes misericordia, tú das. Cuando tú haces justicia, tú das. No se puede amar sin dar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se dio Él mismo. No se puede amar sin dar. Volvemos a lo que estábamos. Divagué mucho. Estamos en el versículo 17 de Apocalipsis 3. Versículo 17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Son ricos en la carne. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa es la prioridad de ellos. Que no les falte nada en la carne. Ser ricos en dinero, ricos en este mundo. Y no hacer tesoros en los cielos, como explicaba Jesús. Y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, un desgraciado. Miserable, o sea, un mezquino, un codicioso. Pobre, ciego. O sea, obstinado, lo que te dice 1 Samuel 15, cuando te dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y desnudo, eres pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no hicieron tesoros celestiales. Lo que te explicaba recién, no trasladaron sus tesoros de este plano al plano celestial. Porque la justicia es quien define quién es rico. No el mamón de este mundo, el mamón de la injusticia. Porque nosotros somos como máquinas transmutadoras. Nosotros cuando le damos al pobre acá, cuando le damos al menesteroso, al que necesita, a la viuda, al huérfano, nosotros estamos depositando, entre comillas, en nuestra cuenta celestial. Nosotros tenemos el poder de pasar riquezas de este plano al plano celestial. Dice pobre, ciego y desnudo. ¿Qué significa? Ciego, por ejemplo. Mateo 13 te habla. Del 14 al 17 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Te decía, o sea, no era un corazón circuncidado. Y con los oídos oyen pesadamente, porque también eran incircuncisos de oído también. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, les decía a los apóstoles, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, démonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa, a nosotros, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos.
¿Cuáles son las acciones justas? Las obras de la fe, las obras de justicia, las obras de misericordia. Pregona la justicia. No es de Dios. Y siempre vuelvo a la redundancia de 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Entonces, ¿cuándo yo reconozco un siervo de Dios? Un verdadero siervo de Dios. Y ojo que hacer la justicia le fue dado a la iglesia. No a la iglesia de cuatro paredes, a la iglesia, al pueblo de Dios. Nos fue dado al pueblo de Dios, no a los gobiernos. Porque muchos dicen, ay, pero a los pobres que les dé el gobierno. Que lo haga el gobierno de anticristo. Nosotros tenemos que hacerlo. A nosotros nos fue encomendada hacer la justicia, no al gobierno de anticristo. Volvamos a donde estaba en Apocalipsis, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, fuego de prueba, fuego de tribulación, fuego de privación, de privarte. Tienes que padecer por su causa. Para ser glorificado. Sufrir aflicciones, como te explica Pedro en el capítulo 1. Ahora te lo voy a leer. Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Seguimos con lo que estábamos leyendo de Apocalipsis. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Lo que te estaba hablando de Apocalipsis 19. Y unge tus ojos para sanarlos con colirio. Como los apóstoles cuando decían: Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Y Jesús les decía: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, porque ellos teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no escuchen ni entienden. Unge tus ojos con colirio para que veas, dice Jesús. Tú dices que eres rico, pero eres pobre, te explica en Apocalipsis Jesús. Y estás desnuda porque no tienes los linos blancos y resplandecientes que te habla Apocalipsis 19 y que leímos hace un ratito. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? ¿De tus pecados? No, porque ya te expliqué que el arrepentimiento de pecados, como te lo predican las iglesias, las religiones, no existe. Arrepentirte de tu vana manera de vivir, de ocuparte solamente de ti, solamente de ti, y no del que necesita. Ocúpate de sembrar en invierno, en esta vida, para cosechar en verano, en el siglo venidero. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos, el que ama y el que me amará guardará mis mandamientos. Y no estaba hablando de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Como te dice David en Salmo 119, versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. ¿De qué mandamientos? Los mandamientos de la ley eterna, de la ley macro, la ley ágape. De eso te habla. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, o
o sea, al que prevalezca en mi doctrina, en la sana doctrina, en la doctrina que conforme a la piedad, hasta el final, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús? Para el que me decía recién, el santurrón que me decía recién, no somos Cristo, reinaremos con Él. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No somos el Cristo, pero sí somos Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo. Está más que claro. No somos el Cristo. Ahí la diferencia. Entonces, versículo 22. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A ver. Vamos a Apocalipsis 20, versículos del 11 al 13. Te dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El trono blanco va a ser donde se va a llevar a cabo el juicio de las naciones. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Para los testigos de Jehová que dicen que la tierra no va a ser destruida. Bueno. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Quiénes son los muertos? No está hablando de todos los que murieron, no, está hablando de los que no tenían el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía: deja que los muertos se entierren a los muertos. Porque son muertos vivientes. Los que no tienen a Cristo morando dentro. Los que no tienen el Espíritu de Cristo que los vivifique. Son muertos que viven. De esos muertos está hablando. Los que están predestinados para perdición. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados según sus obras. Ellos fueron juzgados en ese momento, no nosotros, porque nosotros fuimos juzgados en el madero con Jesús. Por eso dice la palabra que nosotros fuimos muertos y crucificados juntamente con Él. Vamos a Mateo 19, versículo del 16 al 22. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, la famosa parábola del joven rico, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo que era se dio cuenta que era un santurrón, que era un fanático de la ley de Moisés. Y le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dijo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, entre paréntesis: te faltan las obras de la fe, le dijo Jesús, entre paréntesis. Si quieres ser perfecto, ya lo he hablado en otro video, los perfectos de corazón. ¿Quiénes son los perfectos para Dios? No es el que no peca, el que deja de pecar, entre comillas. Es el que hace obras de justicia, el justo. Como el propio Dios atestiguó de Job. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Por eso te decía hace un rato que somos máquinas transmutadoras de tesoros, porque dándole al que necesita, trasladamos tesoros de este plano material al plano celestial. No lo dice el hermano Osvaldo, lo dice Jesús. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, o sea,
Él no poseía posesiones, las posesiones lo poseían a él. Bueno, nadie es perfecto, hermano Osvaldo, me podrá decir alguien, pero sin embargo, para Dios, Job lo era, por ejemplo. O Dios nos va a pedir que seamos perfectos si no lo podemos cumplir. Lo que pasa es que para Dios el perfecto no es lo que es para nosotros la perfección. Pregúntele a cualquier persona, un religioso, un santurrón, te va a decir que perfecto es el que no peca. Y no es así. Bueno, vamos a confirmar, vamos a entrar en la última parte del video. Vamos a confirmar todo lo que vimos de escritura, lo que vimos en el video anterior en la parte 1 y lo que vimos ahora. Vamos a confirmarlo en los apócrifos, en los hoy apócrifos que muchos, ay, te vas al infierno si lees apócrifos. Ay, bueno. Vamos al libro de Jasar, capítulo 3, versículos del 4 al 6. El libro de Jasar que está mencionado en la Biblia 2 veces. Está mencionado en Josué 10 y está mencionado en 2 Samuel. Entonces, está mencionado en el canon romano. ¿Por qué no lo voy a tener en cuenta como autoridad del Espíritu? Sería ridículo no hacerlo. Que dicho sea de paso, el libro de Jasar significa el libro del justo. Y dicho sea de paso, está incluido en la King James. No sé si en todas las versiones, pero está incluido en una versión del 1600 y pico. Versículos 4 y 6. Dice, y él dijo, levántate, sal de tu casa y ve del lugar donde te escondes y aparece a los hijos de los hombres, para que tú les puedas enseñar la senda por la cual deben ir y la obra que deben llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso. Sí, los caminos de Jesús son de justicia, está más claro. Y en Romanos 10 te explica lo que te expliqué hace un ratito. La justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Y en el versículo 6 te dice, y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres, diciendo, ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos del Señor y las buenas obras? Que él venga a Enoc, decía. Y algunos creen que no es necesario hacer buenas obras, hacer obras, porque no somos salvos por obras. Sigamos en Jasar. Jasar capítulo 23, versículo 82, dice, tú eres justo, oh Señor, nuestro Elohim, porque todas tus obras son buenas y justas, porque yo también me regocijo con tu palabra, que tú sí ordenaste. Y mientras mi ojo llora amargamente, mi corazón se regocija. ¿Y qué te decía Pablo? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿dónde está la herejía en estos apócrifos? ¿Dónde está? Vamos al Apocalipsis de Esdras, que es un libro que figura como apéndice en algunas ediciones de la Biblia, como por ejemplo en la Vulgata y en la King James. Dice, capítulo 6, versículo 34, dice, solo quedará el juicio, su justicia se alzará, su fe crecerá, su obra seguirá. Claramente, obra de la fe, porque habla de la justicia y de la fe. Y la ley, entre paréntesis, de Moisés, no es de fe. ¿Recuerdas ese versículo? Vamos a otro pasaje del Apocalipsis de Esdras, capítulo 13, versículo 23, dice, los que verán esta aflicción en aquellos días, los guardará como aquellos que hayan alcanzado esta aflicción, que tendrán buenas obras y fe, como te dice Santiago, porque la fe sin obras es muerta, en el Altísimo y en el Poderosísimo, dice. Vamos a Apocalipsis de Sofonías, dice,
Estos son los ángeles del Señor omnipotente, que escriben todas las obras buenas de los justos. Presta atención a lo que está diciendo. Estos son los ángeles del Señor omnipotente, que escriben todas las obras buenas de los justos. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué hacen buenas obras los justos? Porque es la manifestación de quién son. No hacen obras para ser salvos. Es la manifestación de quién son ellos. Por eso son justos. Que escriben todas las buenas obras de los justos en su libro mientras están vigilando en la puerta del cielo. Vamos al libro de Eclesiástico, que es uno de los libros deuterocanónicos sapiensales del Antiguo Testamento, considerado por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa como canónico. El Señor guarda como sello suyo, escucha bien, la limosna que el hombre hace y sus obras de caridad. El Señor guarda como sello suyo la limosna que el hombre hace y sus obras de caridad, como la pupila de sus ojos. Después se levantará para retribuirlas y dará a cada uno lo que merece. Como te dice en Apocalipsis, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No habla de lo mismo. No es el mismo espíritu hablando en el libro de Eclesiástico y en Apocalipsis. Vamos al libro de sabiduría, o la sabiduría de Salomón, que es un libro bíblico del Antiguo Testamento, incluido en las Biblias católicas, en el canon católico. Capítulo 14 del libro de sabiduría, versículos 9 y 10, dice: porque Dios aborrece igualmente al impío y su impiedad, o sea, al injusto y a su injusticia. También la obra será castigada con su autor, o sea, está hablando del opuesto del justo y su justicia. Está más que claro, no hace falta que te lo explique. Vamos al libro de Tobías, un hermoso libro, me encanta el libro de Tobías. El libro de Tobías es un antiguo libro hebreo incluido, por ejemplo, en la Septuaginta. El libro de Tobías está incluido en la Septuaginta. Incluso es aceptado como canónico por los propios católicos y por los ortodoxos también. Es un hermoso libro. Se lo recomiendo de acá a la China, como decimos acá en Argentina. Capítulo 4 del libro de Tobías, versículo 7, dice: realiza obras de caridad toda tu vida. Realiza obras de caridad toda tu vida. Realiza obras de fe toda tu vida. Realiza obras de justicia toda tu vida. No puede estar más claro. Porque por fe somos justificados y la fe conlleva obras. Las obras de la fe, las obras de justicia, las obras de caridad. Y no sigas el camino de la injusticia. O sea, sigue el camino de justicia, que es el camino de Dios. Lo he explicado también un montón de veces. Y es más, y voy a hacer un video hablando exclusivamente del camino de Dios también. Ya voy a hacer un video sobre eso. Da limosna de tus bienes a toda la gente honrada y no seas tacaño en tus limosnas. ¿Qué decía Jesús? Dad limosna de vuestro propio sustento, decía Jesús, para que seáis limpios por dentro y por fuera. Si ves un pobre, no vuelvas el rostro, no mires para otro lado, y Dios no te apartará su rostro. Qué hermoso el libro de Tobías, qué hermoso el libro de Tobías. Tremendo lo que dice. Vamos, voy a leer el versículo 7 de vuelta porque es hermoso. Realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia. Da limosna de tus bienes a toda la gente. Qué oportuno la llamada.
Bueno, realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia. A ver, aguárdame un minutito que ahora viene lo de TikTok. Ahora sí. Realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia. Da limosna de tus bienes a toda la gente honrada y no seas tacaño en tus limosnas. Si ves un pobre, no vuelvas el rostro y Dios no te apartará su rostro. Tremendo, tremendo versículo. Tremendo versículo. Wow, tremendo versículo. No, Ronald, no, hermano Ronald, no soy trinitario. No, 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 no. No soy católico, no soy evangélico, no soy de ninguna religión. La religión pura y sin mácula, te explica Santiago, es atender a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, o sea, darle al que necesita. Esa es la única verdadera religión pura y sin mácula. Vamos a ver El Pastor de Hermas. Hermoso libro, que también te lo recomiendo. Pastor de Hermas. Algunos padres de la iglesia lo citan como escritura y en distintos códex está vinculado al Nuevo Testamento, entre Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Pastor de Hermas, visión segunda, en el versículo 3 dice: bienaventurados todos los que obran justicia, porque la justicia se hace, son las obras de la fe, obras de caridad, obras de piedad, nunca serán destruidos, te dice. Nunca serán destruidos, no perecerán. Vamos a la epístola de Laodicea, la epístola de Pablo. Que también tremenda epístola, que por ejemplo se encuentra en algunas ediciones de la Vulgata, la epístola de Laodicea. Si bien no estoy con vosotros físicamente, dice Pablo, estoy, sin embargo, constantemente con vosotros en el Espíritu, mediante el poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras. Veo vuestra fe, que era una fe viva, no era una fe muerta, porque tenían obras. Lo mismo que te explica Santiago. Vamos a la epístola de Bernabé, que aparece, por ejemplo, la epístola de Bernabé aparece en el Codex Sinaiticus, al final del Nuevo Testamento, antes del Pastor de Hermas, que también está en ese mismo Codex. Capítulo 1, versículo 6, te dice: ahora bien, 3 son los decretos del Señor: la esperanza de la vida, que es principio y fin de nuestra fe, y la justicia, que es principio y fin del juicio. El amor de la alegría y regocijo, que son el testimonio de las obras de justicia, que son las obras de la fe. Lo que te vengo hablando desde el video anterior, desde la parte 1. Y ahora vamos a hacer, que ya te hablé en varios videos, de que Jesús es un Dios recíproco. Te voy a explicar el porqué, que hace varios videos que lo estoy por hacer. Y ahora te lo voy a explicar rápidamente. ¿Por qué Jesús es un Dios recíproco? Santiago capítulo 2, versículo 13 te dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿quieres que Dios tenga misericordia contigo? Tienes que tener misericordia del otro, de tu prójimo, de tus hermanos. ¿Quieres misericordia? Ten misericordia. Proverbios 8, versículo 17 dice Dios: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quieres que Dios te ame? Ama. Ahí podemos ver la reciprocidad de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice: porque yo honraré a los que me aman.
a los que me honran, perdón, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quieres honra de parte de Dios? Honra. No quieres que te desprecien. No desprecies. Vamos a Romanos 9, versículos 15 y 16. Pablo citando Éxodo 33. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Quieres misericordia de Dios? Ten misericordia del otro. Es muy simple. Mateo 25, versículo del 34 al 40, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les explica por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Quieres que Él te dé de comer? Dale de comer al que tiene hambre. Físicamente y espiritualmente. Tuve sed, o sea, dale de comer comida y dale a comer de la palabra también. Tuve sed y me diste de beber. Porque cuando se lo haces a tu prójimo, se lo estás haciendo a él también. Dale de beber a tu prójimo. Agua, el agua física que bebemos nosotros en nuestro cuerpo humano, y dale a beber del agua viva, del Espíritu. Tienes que ver todas las cosas, no solamente a verlas del lado carnal, del lado material, sino también del lado espiritual. Fui forastero y me recogisteis. Todos somos forasteros en este mundo, porque no somos de este mundo. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cada vez que tú haces justicia con tu prójimo, con tus hermanos, con los que necesitan, con la viuda, con el huérfano, con el menstruoso, se lo haces a Jesús. Te lo haces a ti mismo también. Porque cuando tú amas, vas a recibir amor de Jesús. Lo que tú das, recibes. Lo que tú siembras, cosechas. El que siembra escasamente, va a recoger escasamente. Pero el que siembra en abundancia, va a cosechar en abundancia. Es fácil, no es tan complicado de entender. Si Dios no te niega un plato de comida, si tú todos los días tienes un plato de comida en tu mesa para comer, no le niegues un plato al que tenga necesidad. No le niegues. Porque recuerda que cuando se lo niegas a Él, ten presente eso. Y vamos a leer el último versículo de esta enseñanza. Segunda de Esdras, capítulo 15, versículo 6, te dice, porque la injusticia, opuesto a la justicia, está más claro, ha establecido su dominio sobre la tierra y ha realizado en ella obras malas. Injusticia, opuesto de justicia, obras malas, opuesto de obras buenas, obras de la fe, obras de justicia, obras de caridad, obras de piedad, obras de misericordia. Bueno, hermanos, espero que hayan podido entender esta hermosa revelación que comenzó en el video anterior y concluye en esta.
de que verdaderamente existen las obras de la fe. No son solamente las obras de la ley, no existen solamente un tipo de obras, sino que existen las obras de la fe, a través de las cuales vamos a ser justificados. Porque somos justificados por la fe, pero la fe conlleva obras, como te leí el video pasado, Santiago 2. Entonces, los justos, los que obramos justicia, no hacemos obras para ser salvos, no, es la manifestación de quién somos. Y la hacemos porque a Él le agrada, en agradecimiento a Él. Como te dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humillado ante tu Dios, que humildemente. No es tan complicado. No es tan complicado. Y para despedirnos vamos a leer un poquitito lo que les leo al final de cada video. Que el video pasado no lo pude leer, porque tenía que irme rápido. Vamos a leer unos versículos del rollo sagrado de Melquisedec, de uno de los 3 libros que está insertado dentro, que es Historia del Universo. Estábamos con el último capítulo, el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 8, donde te dice, una semana más de trabajo y lecciones aprendidas estaba finalizando. El sol, en su declinar, anunciaba otra noche de arrepentimiento y de sangre inocente a bañar el altar. Todo esto hablando de la época de Adán y Eva, por si te perdiste los videos anteriores. La silente pareja estaba lejos de imaginar que en esa noche el doloroso golpe que siempre era seguido por el fuego les revelaría la faz bendita del Padre. Con las manos estremecidas, Adán levantó el cordero que, mudo, no hizo ninguna resistencia al ser colocado sobre el altar. Lágrimas rodaron en su rostro al pensar que un inocente animal más se zambulliría en las odiadas tinieblas de la muerte para generar la luz con su sangre. Es doloroso sacrificar, mas no hay otro camino de salvación. ¿Qué te está diciendo aquí? Que su sacrificio fue el que nos salvó. No el sacrificio que hacen los santurrones por dejar de pecar. No, su sacrificio fue el que nos salvó. Únicamente a través de la sangre derramada del Cordero podrán vivir para contemplar en el futuro la faz del Padre. Porque todo simbología, lo que estaba viviendo en ese momento Adán y Eva, simbología más adelante en el tiempo, lo que iba a ser el Cordero. En un penoso esfuerzo, Adán hace caer aquella piedra puntiaguda sobre el corderito que, en un gemido de dolor, derrama su sangre. Una luz gloriosa pronto disipa las tinieblas, inundando toda la colina con sus rayos de vida. A través de las lágrimas, la pareja entonces contempla en medio del fuego del altar al Creador. En un gesto de amor, Dios abre sus brazos como antes y con una sonrisa camina hacia el tan anhelado abrazo. Versículo 10. Sin contar palabras que expresen su inmensa nostalgia, la pareja se lanza a su pecho y llora amargamente. El Divino Padre, conmovido, también llora, mas procura consolar a sus hijos con su dulce sonrisa. Con emoción, la pareja contempla la faz del Padre, envolviéndola con besos y cariños. El amor de ellos por Él había sido intensificado por el sufrimiento. Agradecidos y felices, caminan al lado del Creador, mostrándole los jardines cargados de flores y frutos,
le cuentan de las lecciones aprendidas, junto a la naturaleza le muestran el rebaño domado por el afecto. Versículo 11. Iluminados por la suave luz del Eterno Padre, la pareja se sienta a sus pies como antes para oír sus enseñanzas. El Creador, mirándolos con ternura, pasa a advertirlos del peligro, orientándolos acerca de los sacrificios de corderos, que eran importantes en el sentido de mantener siempre en la mente la certeza de un Salvador venidero que, como los corderos, sería sacrificado para redención de los pecadores. Los corderos, sin embargo, no poseían en sí poder para perdonar las culpas, pues consistían apenas en símbolos del Mesías Rey, en símbolos de Jesús. Claro, todo imagen de espejo, todo simbología. Versículo 12. Después de ser ellos concientizados del peligro de apegarse a los símbolos, buscando encontrar en ellos la salvación, la pareja recibió la incumbencia de transmitir esas orientaciones a sus descendientes. Después de advertir al ser humano, el Creador colocó la mirada sobre las ovejas que yacían dormidas junto a su cría y exclamó: ¡cuán bellos son los corderitos! La pareja, en una mezcla de felicidad y dolor, agregó: ellos, cuando están despiertos, saltan de placer, olvidados de que al nacer y al morir causan tanto dolor. Después de contemplar a los corderitos, Dios miró a la pareja con ternura, revelándoles algo que los sorprendió y alegró. Cuando de estos corderos 36 hayan subido al altar, vuestros brazos envolverán al primer hijo que, como ellos, surgirá también del dolor. Les estaba hablando el Señor de Caín. Ese hijo en su infancia les traerá alegría saltando como los corderitos en vuestro hogar. Deberéis instruirlo con dedicación en las leyes de la armonía, mostrándole el camino de la redención, el camino de la justicia, las leyes de la justicia. Como vosotros, él será libre para escoger el rumbo a seguir. Aceptando la enseñanza, su vida será victoriosa. Rechazándola, caminará hacia la derrota. Versículo 14. Adán y Eva oyeron con alegría la promesa divina, pero al mismo tiempo experimentaron en lo profundo del ser un temor al concientizarse de la responsabilidad que tendrían. Sabían que Satanás haría todos los esfuerzos para llevar al niño prometido a la perdición. Era alta noche cuando el Creador, después de acariciar a sus hijos, los dejó dormidos sobre el suave césped. Después de la promesa, cada corderito llevado al altar hacía latir más fuerte en el vientre materno la esperanza de la alegría que en breve alcanzarían. Versículo 15. 36 finalmente descendieron a las tinieblas, cumpliendo el tiempo determinado por el Creador, en que el primer niño recibiría la luz. Con las manos todavía manchadas por la sangre del sacrificio, Adán amparó a su esposa que, a los pies del altar, se postró vencida por el dolor que le trajo el primer hijo. El pequeño niño no traía en la cara la alegría de la libertad, sino el llanto de su prisión. El llanto de su prisión. Nosotros estamos en una prisión. Este mundo es una prisión. Es un vientre que nos tiene prisioneros. El día que nosotros salgamos de este mundo, salgamos de este vientre, es cuando verdaderamente vamos a nacer. Cuando salgamos de este vientre
en el cual estamos atrapados. Ese llanto duraría la noche entera si no fuese por el brillo de aquella llama ardiente de esperanza que pronto trajo la atención de sus ojitos atentos. Envolviéndolo con alegría, Eva, consolada de su sufrimiento, dijo: alcancé del Señor la promesa. Le dio entonces el nombre de Caín. Después de envolver al bebé con las pieles suaves de un cordero, la pareja permaneció despierta a meditar. Muchos eran los pensamientos que ocupaban sus mentes. Pensamientos de alegría, de gratitud, de esperanza y de anhelo por el sentido de la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Acariciando con ternura al pequeño niño, la pareja maduró en su experiencia, comprendiendo mejor, el misterioso amor de Dios, que, para salvar a sus hijos, se dispuso a morir en lugar de ellos. El amor ágape, que no me escuchen los testigos de Jehová, pero bueno, se dispuso a morir en lugar de ellos. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, concluimos por hoy este video. Nos veremos en un próximo video. Los próximos 2 videos vamos a estar hablando, va a ser 2 partes. Vamos a estar hablando sobre la gracia. Y luego de esos 2 videos vamos a hacer una serie de 8 partes hablando sobre la vida de nuestro padre Abraham, sobre el padre de la fe, Abraham, que te puedo asegurar te vas a enterar cosas que nunca las escuchaste en ningún lado. Y por supuesto van a ser todas cosas argumentadas y probadas. Espero que haya sido de edificación, hermanos, esta enseñanza en 2 partes también, de las obras de la fe, de ver verdaderamente la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe, la existencia de las obras de la fe y por qué tenemos que hacer obras de la fe, a pesar de que no somos salvos por obras, simplemente para manifestar quiénes somos. Te vuelvo a repetir, aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Puedes ir ahí y ver todos nuestros videos anteriores, la parte 1 de esta enseñanza, y de paso ve y suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y puedas estar al tanto y ver todos nuestros videos con las enseñanzas. Hermanos, sin nada más por hoy, les dejo un fuerte abrazo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo video.